Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. El sentido de la vida. En este vídeo voy a ofrecer algunas explicaciones sobre este tema que siempre ha ocupado a todos los filósofos a lo largo de la historia y que es una cuestión que sigue de actualidad, por supuesto, en pleno siglo XXI. Realmente se puede decir que en relación con el sentido de la existencia, hay un punto de coincidencia entre el pensamiento que podemos denominar académico y la reflexión cotidiana. Efectivamente, pues muchas personas en su vida diaria se preguntan si su vida tiene sentido, si no lo tiene, pero es que desde un punto de vista pues puramente filosófico, abstracto, pues también pues es una cuestión muy relevante investigar sobre la misma. Por lo tanto, se convierte en algo absolutamente necesario. Podemos decir que el sentido de la existencia está unido, entre otras cosas, por ejemplo, a la experiencia del dolor y especialmente a la certeza de la muerte, de nuestra condición finita o mortal. Por lo tanto, podemos pensar en un primer momento que el sentido de la vida es un problema filosófico y humano que quizás podemos pensar que está sin resolver, sin solucionar. Sobre todo si pensamos en la vida en general, porque ya si consideramos el sentido de nuestra propia vida, podemos buscar un propósito, pues una actitud, una misión, diríamos, para que eso oriente nuestra propia existencia. Por lo tanto, pues hay muchos sentidos, valga la redundancia, de lo que es la vida. Y en este sentido, pues podemos pensar también en cuestiones como las relativas, por ejemplo, a lo que podemos llamar las propiedades de la vida, en un sentido, por supuesto, biológico, natural. En este sentido, pues está claro que la vida se caracteriza por nacimiento, crecimiento, reproducción, nutrición, sensibilidad, autonomía motriz o motora y, al final, muerte. Y eso es algo característico de todos los seres vivos, del tipo que sean, animales, plantas. Pero por otra parte, hay un segundo significado de la vida que podemos pensar que está circunscrito a la filosofía y también, por supuesto, a la psicología. La vida, pues, es indudablemente un periodo de tiempo de actividad consciente durante el cual la persona desarrolla sus capacidades, sus intereses y también, podríamos decir, sus talentos. Y esto es algo, pues, indudable. Realmente, ante esta situación de duda existencial, de problemas en relación con el significado de la propia realidad humana, pues aparece una incógnita muy claramente y que ha sido desarrollada, tratada, pues investigada, pensada por múltiples pueblos, por múltiples civilizaciones que se han sucedido a lo largo de la historia, por supuesto, y es la de que si existe otra forma de vida tras la muerte. Como se sabe, pues las creencias religiosas dicen que sí, gran parte de ellas, la mayoría, podríamos decir, por ejemplo, la religión cristiana, la judía, la islámica o musulmana, etcétera, etcétera. Y es pensable que esto también pasa en otros cultos de tipo espiritual. Por ejemplo, en la antigüedad existía el orfismo, que también creía en la inmortalidad del alma. El pitagorismo, que seguía también en parte al orfismo, pues también consideraba que existía una vida inmortal del alma después de la muerte. Por supuesto, el sistema filosófico de Platón insiste en la inmortalidad del alma, en los dos mundos, mundo inteligible, mundo sensible. En definitiva, en general las religiones apuestan decididamente por otra vida después de la terrena. Una vida de ultratumba, una vida pues en el paraíso, en el cielo, pues en otra dimensión diferente a la terrestre, podríamos decir. O podríamos decir una vida suprasensible frente al mundo real, al mundo material o mundo sensible. En este orden de cosas también existe el tema de la identidad, el problema de la identidad, podríamos decir. El sentido del yo claramente se va construyendo en contacto con la realidad cultural que nos envuelve. Por lo tanto, cuando nace pues un ser vivo, pues un ser humano, pues va construyendo su yo a través de su contacto continuo con la cultura, con las personas que le rodean, etcétera. Por eso se puede afirmar sin ninguna duda que la identidad se va construyendo a través de lazos afectivos, vínculos emocionales,
más intensos o menos intensos, y también por el desarrollo de las capacidades cognitivas y de las preferencias personales, y eso es lo que va dando forma a la identidad personal. Pero por otra parte, somos seres singulares, diversos unos a otros, y eso también enriquece nuestra persona y nos da una identidad pues más específica, una identidad pues diferente a la de los demás, aunque haya puntos en común. Y por eso, por ejemplo, el propio Ortega y Gasset dice en Meditaciones del Quijote lo siguiente: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Efectivamente, la importancia de las circunstancias en la vida pues es algo pues destacado por numerosos pensadores a lo largo de la historia de la filosofía, y es algo indudable. Somos seres históricos, somos seres que vivimos en determinadas épocas diferentes, y por lo tanto pues estamos inmersos en la época en que nos ha correspondido vivir. Eso de una forma claramente indudable. Por otra parte, también es cierto que ha habido y existen escuelas místicas orientales que consideran que el yo es claramente pues una ilusión. En cambio, en la filosofía occidental, grecorromana, básicamente, que tiene su origen en Grecia y en Roma, pues el yo no es una ilusión, sino todo lo contrario, es algo real, es algo efectivo, y en este sentido yo me encuentro más próximo a estas ideas de la filosofía occidental. Otra cuestión diferente es que el yo puede ser pues controlado de alguna manera por el carácter, por la persona, y se pueden construir distintos modelos de yo, eso por supuesto. Y también hay que prestar atención al inconsciente y no solamente a la parte consciente de nuestra mente, eso por supuesto también es cierto. Y en relación con otros elementos que intervienen en el sentido de la vida, en la conformación del sentido de la misma, pues cabe destacar, por ejemplo, la libertad, el destino y el azar. Ya sabemos que para la escuela epicúrea, pues el destino no existe en absoluto. Epicuro pues lo afirmaba contundentemente. Por otra parte, la libertad epicúrea niega pues la idea de la predestinación, la idea del destino, de que la vida esté escrita. En cambio, para el estoicismo, hablando de estas cuestiones, pues afirmaba que la existencia del destino era pues algo indudable, y también negaba el azar. En cambio, el epicureísmo afirmaba rotundamente la existencia del azar, porque era una filosofía atomista, el epicureísmo. Por otra parte, es verdad que la razón rige el mundo, rige el universo, según los estoicos, y también se puede decir que para el estoicismo la libertad suponía adoptar una actitud determinada frente a lo que nos viene dado. Por lo tanto, a través de la tranquilidad del ánimo, de la mente, de la ataraxia, pues se puede estar siempre tranquilo y aceptar las cosas que nos vienen de una manera tranquila, sosegada, reflexiva, serena en definitiva. Por lo tanto, desde los planteamientos estoicos se podría decir que existe una libertad que consiste en eso, en adoptar una actitud serena ante lo que nos sucede. Pero yo entiendo la libertad en otro sentido más vital, más profundo y más amplio a la vez, en el sentido que le da, por ejemplo, el epicureísmo, porque podemos construir nuestra propia realidad, nuestra propia vida, y podemos construir nuestros propósitos en la vida, orientarnos en la vida hacia determinados objetivos, y por lo tanto yo considero que no existe un destino para nadie. Simplemente hay una serie de actos, de decisiones que tomamos, y esas decisiones son realmente claves para conformar nuestra vida, para el desarrollo de nuestra existencia. Y eso pues es algo que no hay que olvidar nunca. Por lo tanto, tenemos que ser proactivos en nuestra vida, orientarnos. Por supuesto, podemos modificar cosas en nuestra vida, cambiar nuestra vida, etcétera, pero siempre buscando, creo yo, un propósito, unos propósitos, unas finalidades para desarrollar al máximo nuestras capacidades, tanto cognitivas como físicas y en general. Pero por otra parte, también podemos pensar si hay un propósito en la vida, o unos propósitos en la vida, como ya anteriormente he comentado, o una misión o misiones en la vida. Yo creo que sí. Es desarrollar o sacar lo mejor de nosotros mismos, desarrollar nuestros talentos, nuestras habilidades al máximo, para conseguir hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y destacar si podemos en ello. Ese sería uno de los propósitos de la vida, a mi juicio.
y también lo piensan pues, distintas personas, pensadores, etcétera, psicólogos, etcétera. Por otra parte, hay una corriente filosófica, un movimiento filosófico que es el existencialismo, que aunque surgió en el siglo XIX con Kierkegaard, este filósofo danés de la primera mitad del siglo XIX, cuando tuvo más auge fue precisamente en el siglo XX con Sartre y con otros pensadores. Para los existencialistas, la vida en principio no tiene sentido por sí misma y no hay ninguna misión que descubrir. Pero, por otra parte, aunque reconocen que la vida es intrínsecamente absurda, porque posiblemente pueda ser finita o probablemente lo pueda ser, pues también, a su vez, pues hay numerosos pensadores existencialistas que consideran que aunque la vida en general no tiene sentido, la vida particular, la vida propia de cada uno, pues sí puede tener sentido. Podemos crearle uno, haciendo que nuestra vida sí tenga ese significado o ese sentido propio. En este sentido, pues cabe decir que el dolor pues puede ser un obstáculo para encontrarle el significado a la vida o un sentido positivo a la misma. El dolor puede ser físico, puede ser espiritual o vital, y es un efecto, entre otras cosas, de la finitud humana, de la muerte, podemos decir. Realmente la muerte pues es un elemento que podemos decir que es constitutivo de la propia vida, forma parte de la misma. Sabernos mortales incluso puede dar sentido a nuestra existencia y a lo que sucede en ella, porque somos conscientes de la limitación del tiempo vital del que disponemos, sea mayor o menor, y por lo tanto podemos enfocarnos claramente a lo que queremos intentar conseguir en nuestra vida, porque la vida, creo yo, no puede reducirse a vegetar, a vivir por vivir, y pues a no desarrollar nuestros planes de vida, nuestros propósitos vitales. Creo que eso es algo pues básico. Pero, por supuesto, como cada persona puede vivir la vida que considere, pues esto puede ser objeto de discusión, de debate y de análisis. Pero, en mi opinión, a mi juicio, puedo decir que la vida siempre tiene que tener propósitos, finalidades, objetivos, metas, si queremos, proyectos que desarrollar para ser una auténtica vida, una vida realmente humana, podemos decir. Y eso lo decía también el de tener proyectos en la vida, aunque fuéramos mayores, por ejemplo, un gran psiquiatra como fue Carl Gustav Jung, y lo decían otros célebres psicólogos y pensadores. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.